aprender, descubrir qué es lo que Dios quiere que sepamos. Y con la palabra de Dios, que es como una especie de espada, si me permiten el ejemplo, y además es un ejemplo bíblico, queremos cortar, queremos ir destruyendo poco a poco, en el buen sentido de la palabra, todo falso argumento, toda falsa idea, todo falso concepto acerca de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. La ignorancia es uno de los peores enemigos del ser humano, incluso de los cristianos. No hay nada peor que ser ignorante, que desconocer la verdad, porque la verdad produce libertad. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo que queremos y anhelamos y pedimos al Señor es que ustedes sean libres, libres de ataduras, libres de mentiras, libres de complejos, libres de prejuicios, libres, en definitiva, para poder vivir con gozo, con alegría, gozándose y disfrutando cada día de conocer al Señor y su palabra. Por lo tanto, cada día tenemos este tiempo para dar respuestas a sus preguntas, confiando de que el Señor nos dé luz y sabiduría, y por eso siempre empezamos este tiempo con oración, para pedir que el Señor nos ayude, que el Señor sea glorificado y que todo lo que se hable y todo lo que se diga en este tiempo sea de edificación y de ayuda para el crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros. Oramos al Señor y pedimos su bendición. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, en esta tarde, por este privilegio tan grande que nos das un día más de poder estar reunidos en torno a tu persona y a tu palabra, para dar respuestas, Señor, a tantas y tantas preguntas que cada día recibimos por parte de muchas personas que desean, que anhelan, que necesitan una luz, una claridad en cuanto a diferentes temas. Señor, nos encomendamos a ti, pedimos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que este tiempo sea un tiempo de edificación y de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, todas, absolutamente todas las preguntas que nosotros recibimos las consideramos importantes. Porque si para usted es importante, para nosotros también. Puede ser que algunas preguntas que algunas personas hagan para otras personas no sean tan importantes o tan necesaria dar una respuesta. Pero lo que a lo mejor para algunos no es importante o necesario, para muchas personas representa una gran piedra en el camino. Y por eso les pido a todos los que saben más de la Biblia que otros, que tengan la paciencia de saber escuchar respuestas a preguntas que a lo mejor usted ya conoce perfectamente la respuesta y sabe lo que dice la Biblia, pero que por amor y por respeto a otros hermanos y personas nuevas que están acercándose a la palabra de Dios por primera vez en su vida o desde hacía mucho tiempo que no leían la palabra, tenemos también que dedicarle tiempo a ciertas y determinadas preguntas. Así es que vamos a responder a la primera. Una hermana, por lo visto, no termina de entender, o tal vez yo no me expliqué correctamente acerca de lo que impedía la manifestación del anticristo. El apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en la iglesia de Tesalónica que hay algo que impide la manifestación del anticristo. Durante muchísimo tiempo se ha enseñado, se ha predicado, se ha dicho que lo que impide la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo. También he escuchado a otros predicadores, a otros pastores que dicen que lo que impide la manifestación del anticristo, de este personaje político del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, es la iglesia. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a reiterar, que toda declaración que hagamos tiene que ir avalada y respaldada por la Biblia. Usted puede decir lo que quiera, usted tiene la libertad de decir lo que quiera, pero cuando usted dice algo, tiene que presentar un respaldo bíblico, porque si no le avala, si no le respalda la palabra de Dios en lo que usted dice, ¿en qué se basa para decir lo que dice?
Entonces, en el libro que yo acabo de publicar llamado Escatología, que doy gracias al Señor porque según lo que ustedes dicen está siendo de mucha claridad y de mucha ayuda para muchas personas en cuanto a este tema de los acontecimientos finales, yo expongo algo que no se suele oír habitualmente, pero que nos permite pensar en la posibilidad de que lo que impide la manifestación del anticristo no es ni el Espíritu Santo ni la iglesia. Por eso muchas personas que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comiencen los sellos o la manifestación, la puesta en escena del anticristo, consideran que es la iglesia o el Espíritu Santo, o la iglesia y el Espíritu Santo, porque como creen que la iglesia no va a estar en el momento en el que la iglesia se vaya, y por consiguiente creen que cuando la iglesia se va, también se va el Espíritu Santo, automáticamente el anticristo se puede manifestar. Y desde mi punto de vista y mi opinión personal, esa opinión no es correcta. Primero, porque el Espíritu Santo no depende de la presencia de la iglesia en el mundo para estar. ¿Estaba la iglesia en Génesis capítulo 1? ¿Verdad que no? ¿Cuándo comenzó a aparecer o a manifestarse o a hablarse de la iglesia? ¿No es después de Hechos capítulo 2 cuando comenzamos a hablar del concepto iglesia? Sin embargo, Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas y no había iglesia, no había pueblo de Israel, no había ley o Torá, que es lo mismo, no habían ministerios, no estaban los patriarcas, no estaban las matriarcas, no estaban las 12 tribus de Israel, y sin embargo allí estaba el Espíritu de Dios y se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, decir que la iglesia o decir que el Espíritu Santo depende de la iglesia para estar o no estar, desde mi punto de vista, repito, me parece un disparate. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no necesita de nada ni de nadie para estar en un lugar. Alguien pregunta si el Espíritu Santo no va a estar durante el período de la gran tribulación. Yo no sé en qué se basan para decir algunos, y los he escuchado, que el Espíritu Santo no estará durante la gran tribulación. No sé de dónde lo sacan, porque repito, ¿qué tiene que ver la gran tribulación para que esté o no esté el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿No hay miles y miles, millones y millones de personas que se convierten durante la gran tribulación? Un anciano le pregunta a Juan en la isla de Patmos, ¿y estos vestidos con ropas blancas de todas las naciones, pueblos y tribus y lenguas que no se puede contar, quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y la respuesta es, estos son los que han salido de la gran tribulación. Se han convertido, han conocido a Cristo. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo no va a estar en la gran tribulación? ¿Quién dijo eso? Bueno, alguien lo puede decir, no hay ningún problema, pero tendrá que demostrarlo con la Biblia. Que por lo menos enseñe un versículo, uno, que diga que el Espíritu Santo no estará cuando la iglesia no esté, o que no estará durante el periodo de la gran tribulación. Me gustaría que me lo mostrara. Por lo tanto, yo en el libro de Escatología que se acaba de publicar recientemente digo que hay un versículo en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, que hace referencia al arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando él es quitado de en medio, cuando él se levanta, se produce una revolución en el mundo espiritual sin precedentes. Será tiempo de angustia, un tiempo de angustia que nunca es conocido ni experimentado la raza humana desde que hubo gente hasta entonces. Entonces yo planteo la posibilidad de que ese arcángel que protege al pueblo de Israel, cuando se levanta, cuando dice vamos a entrar en guerra, y el pueblo de Israel siempre, y hay que ser ciego para no verlo, ha tenido una protección sobrenatural de parte del Señor. De lo contrario sería totalmente imposible que el pueblo de Israel existiera hoy en día. Yo planteo la posibilidad de que ese Él, del cual habla el apóstol Pablo en Tesalonicenses,
hasta que Él sea quitado de en medio, hasta que Él se levante, sea quitado, sea removido, yo planteo la posibilidad y me gusta que la gente piense. A mí me gusta mucho que la gente piense. Me gusta despertar el interés, la conciencia del pueblo, para que piensen por sí mismos y no repitan como loros argumentos que ni siquiera han descubierto por ellos mismos en la palabra. Porque lamentablemente tengo que decir que muchas personas, cuando enseñan escatología bíblica y otros temas también, pero estamos hablando ahora de escatología bíblica, repiten como loros cosas que ni siquiera ellos mismos han leído en la Biblia. Lo han oído y lo repiten, lo han oído y lo repiten, pero no tienen argumentos bíblicos para demostrar muchas cosas que afirman, sino que simplemente o las han oído, las han aprendido de parte de alguien, lo han leído en un libro, pero nunca han ido personalmente y han indagado y profundizado y se han metido en las páginas de las Sagradas Escrituras para decir: yo creo en esto, por esto y por esto. Y yo predico de este tema por esto y por esto. Y yo creo en esto por este argumento y por este otro. Y eso es lo que yo quiero que todos y cada uno de ustedes pues hagan y descubran en su vida. Que cuando usted diga: yo creo en la resurrección de Cristo por esto y por esto. Yo creo en la segunda venida del Señor Jesucristo por esto y por esto. Y yo creo en el anticristo, y creo en el falso profeta, y creo en el cielo, y creo en el infierno, y creo en la salvación eterna, y creo en los dones del Espíritu Santo, y creo en la iglesia, y creo en esto, y creo en aquello, pero porque usted ha llegado a la conclusión por usted mismo, y no como el loro que repite y no sabe lo que dice, las cosas. Entonces, siempre le digo a la gente: estudie, compruebe a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le predican desde los púlpitos es así o no es así. Porque cuántas cosas se han dicho desde los púlpitos y la gente a todo dicen amén, amén, cuando muchos cristianos ya ni siquiera llevan la Biblia a los cultos. Para mí es una vergüenza que muchos cristianos ya no lleven la Biblia a la iglesia. Algunos dicen: no, yo la llevo en la tablet, yo la llevo en el teléfono móvil, en el celular. Bueno, yo soy, si me permiten, de la vieja guardia. A mí me gusta tener el libro, me gusta tener la palabra de Dios en la mano, porque te puedes quedar sin batería, pero nunca te vas a quedar sin páginas de la Biblia si la llevas en la mano. Yo pido que por favor retomemos esa vieja y hermosa costumbre que teníamos los cristianos de ir a las iglesias con la Biblia. Lleven la Biblia a los cultos, hermanos, tomen nota, presten atención, tomen nota, y cuando lleguen a casa comprueben si efectivamente la enseñanza que recibieron tiene base bíblica o es un disparate lo que usted acaba de oír. Vayan con la Biblia a los cultos, enséñenle esto a sus hijos, porque si no ven a sus padres con la Biblia en la iglesia, difícilmente la juventud lo hará y difícilmente los niños lo harán. Acostúmbrense a ir todos, el papá, la mamá, los niños, todos con la Biblia a la iglesia, leyendo, comprobando si efectivamente lo que dice el pastor, el predicador, la persona que viene de visita o quien sea, si verdaderamente está enseñando o no la palabra de Dios. Entonces yo presento el argumento de que en vez de decir el Espíritu Santo y ya nos quedamos satisfechos, o es la iglesia y ya está, les presento otro planteamiento, otra posibilidad. Daniel 12, versículo 1 y versículo 2. Léalo, vuelva a leerlo y léalo todas las veces que haga falta y compárelo con lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, hasta que Él sea quitado de en medio, hasta que Él sea levantado, hasta que Él sea removido, y entonces será tiempo de angustia como nunca ha habido. Es simplemente eso. Bueno, una vez dicho esto, tengo que decirle a la persona que me hace la pregunta sobre los sellados o los que reciben la marca en la frente en el capítulo 9 del profeta Ezequiel, que no tiene nada que ver lo de Ezequiel capítulo 9 versículo 4, y se lo voy a leer, donde dice: y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La pregunta es, estos que reciben la señal en la frente,
¿Son los 144.000 del libro del Apocalipsis? No, no tiene absolutamente nada que ver. Y y aprovecho para decirles que yo no me llamo Juan Manuel. Yo me llamo José Manuel. No soy Juan, no tengo nada en contra de los que se llaman Juan, pero yo me llamo José Manuel, ¿vale? Bueno, sigo. Lo que Ezequiel recibe, o lo que Ezequiel ve en el capítulo 9 de su libro, es una visión de personas que van a ser diferenciadas, que van a ser marcadas en su frente para diferenciarlas de aquellos que necesitan o que van a recibir la ira y el castigo de Dios. Los 144.000 del libro del Apocalipsis son 12.000 judíos, 12.000 judíos de las 12 tribus de Israel que van a llevar a cabo un ministerio sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, usted leyó lo de sellados en la frente y automáticamente unió los de 144.000 sellados del Apocalipsis con la visión de Daniel 9 y no tienen nada que ver unos con otros, ¿de acuerdo? Otra cosa, y aprovecho ahora que hay una buena cantidad de personas conectadas para decir algo, creo que importante. Cada día recibo muchas preguntas referente a cuestiones muy, muy personales y particulares. Personas que siguen preguntando sobre el divorcio, sobre la separación, personas que preguntan si me puedo casar con si me puedo casar con aquella, si tengo que dejarlo. Miren, hermanos, muchas de esas personas que nos escriben, tanto hombres como mujeres, yo no les conozco personalmente. No dispongo de todos los datos, de toda la información. Por lo tanto, es muy difícil, prácticamente imposible, dar un consejo de algo tan delicado como una separación, un divorcio, un matrimonio, a personas que yo no conozco y no sé realmente si están contando parte de la historia o están contando toda la historia. No estoy diciendo que mientan, pero generalmente en cuestiones de matrimonios y todo esto, es bueno escuchar al hombre y es bueno escuchar a la mujer, que cada uno cuente su versión. Y además, muchas de las personas que preguntan sobre el tema de separación, de divorcio, etcétera, etcétera, tienen una iglesia y tienen un pastor. Por lo tanto, mi consejo es que hable usted con su pastor. Hable usted con su pastor, hable usted con sus responsables. Ellos le conocen mejor que yo. No hay dos casos iguales. No hay dos casos iguales, créame. Cada matrimonio es un mundo. Y hay detalles que yo desconozco, por lo tanto no sería sabio por mi parte decirle, sí hermana, déjelo, sí hermano, cásese, sí hermana, no. Esto es muy delicado y yo prefiero que estas preguntas tan delicadas que repercuten en vidas, en hijos, en nietos, en familias enteras, usted se las haga a su pastor, que para eso tiene un pastor. No consulte a un pastor que está a miles de kilómetros de su casa, contándole parte de la información, cuando su pastor le conoce a usted mejor de lo que se imagina. Por lo tanto, estas preguntas son muy delicadas y por lo tanto yo no puedo dar un consejo a personas que me están diciendo ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Me divorcio? Lo que sí quiero dejar bien claro, y creo que lo dejé muy claro ayer, pero me reitero, es que cuando, por ejemplo, hay agresión, cuando hay violencia física, cuando hay maltrato, vamos, eso ni pensarlo dos veces. Por protección de su persona, por sentido común, usted no puede permanecer ni un minuto más al lado de una persona que le está todo el día pegando o le está todo el día agrediendo, que en un momento determinado le puede dar un mal golpe y puede terminar perdiendo la vida. Por lo tanto, si usted tiene un pastor y usted tiene una iglesia, hable estos temas con su pastor. Y si no tiene pastor ni tiene iglesia, pues sería muy importante hablar con los dos. Porque si solamente te escribe él y te cuenta su versión, muchas veces nos ha pasado que cuando hablamos con ella, tiene una versión completamente diferente a lo que él acaba de contar, o viceversa. Por lo tanto, estos temas son para tratarlos más privadamente
y no por un medio tan abierto como este, porque pienso que son temas muy delicados. Eso es lo que quería comentarles. Alguien dice que si todos los niños menores de 12 años se van cuando venga el Señor Jesucristo, es decir, cuando se produzca el arrebatamiento, le enseñaron que todos los niños menores de 12 años van a ser arrebatados. Bueno, yo no sé de dónde han sacado esa idea. No sé si es a los 11, a los 12, a los 14, a los 9 o a los 8. Yo lo que sé es que lo mejor es llevar a los niños a los pies de Cristo cuanto antes. Porque yo creo que hoy en día un niño con 8, 9, 10 años puede aceptar y debe aceptar al Señor Jesucristo, explicándole el mensaje de salvación en sus palabras, en su lenguaje, y creo que es conveniente que los niños desde temprana edad escuchen y sean instruidos en la palabra del Señor. Pero yo no puedo asegurar con la Biblia en la mano, y saben que yo no me muevo ni un milímetro de la Biblia, que todos los niños menores de 12 años automáticamente van al cielo, en la presencia del Señor. No estamos hablando de bebés, no estamos hablando de niños de meses, niñitos recién nacidos, ¿ve? Por lo tanto, también en este sentido hay niños y niños, ¿vale? Miren, hermanos, cuando la Biblia dice que se pondrá una marca, un sello sobre pequeños, grandes, ricos, pobres, etcétera, etcétera, hombre, evidentemente no se le va a poner una marca a un bebé de 4 o 5 meses. Son personas que tienen que comprar, son personas que tienen que vender. ¿Y hasta cuándo uno es pequeño? Porque hay niños hoy en día con 8, 9, 10, 11, 12 años que de pequeños serán en cuanto a estatura, pero tienen un conocimiento de la vida realmente tremendo, ¿no? Por lo tanto, no nos sorprendamos de que a niños pequeños, pero con 2 dedos de frente y con sentido común, se les ponga una marca, porque el objetivo es tener, digamos, bajo control a la población mundial, como si fueran animales, y que no se desvíe ni uno, y que todo el mundo esté localizado. Pero no se preocupen por eso, mis amados hermanos, porque cuando el anticristo, cuando la bestia comienza a marcar a la gente, yo creo sinceramente, con la Biblia en la mano, y les soy sincero, que nosotros, los cristianos, ya no estaremos aquí. Eso es en la segunda parte de la gran tribulación, por lo tanto eso es algo que no nos debe de preocupar excesivamente, ¿vale? Luego hay una persona que dice, creo que hay una contradicción, y yo ya le digo de antemano que en la Biblia no existen contradicciones. Lo que a priori parece una contradicción es simplemente algo que no se entiende, pero que buscando, indagando y estudiando se puede descubrir, se puede saber por qué en un lado parece que dice una cosa y en otro lado parece que dice una cosa completamente diferente. Concretamente me refiero al capítulo 33 del libro de Éxodo. El versículo 11 dice, y hablaba Jehová, y hablaba Dios, hablaba el Señor a Moisés cara a cara, es decir, sin intermediarios. No era a través de sueños, no era a través de visiones. Cara a cara significa sin intermediarios, directamente. Y entonces dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como hablaba o como habla cualquiera con su compañero. Sin embargo, en el mismo capítulo 33, en el versículo 20, dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mire, hay muchas figuras literarias en la Biblia. Partimos de la base de que la Biblia no es un libro normal y corriente, en el sentido de que la Biblia no fue escrita por una sola persona. Y evidentemente cuando una persona escribe un libro, su estilo es más o menos igual a lo largo y ancho del libro, desde el capítulo 1 hasta el final del libro. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas diferentes, en épocas distintas, ¿verdad? Por lo tanto, no es un libro normal y corriente, no solo porque es la palabra de Dios, que lo es, sino porque contiene muchas formas diferentes, muchos estilos literarios. Hay parábolas, hay profecías, hay hipérboles, hay hasta fábulas, ¿verdad? Por lo tanto, hay una figura literaria que se llama antropomorfismo. Yo sé que es una palabra un poco complicada, pero tengo que decirla. Antropomorfismo. Y partimos de la base
de que Dios es espíritu. Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca, Dios no tiene espalda, Dios no tiene mano, Dios no tiene cara. Son simplemente expresiones humanas, tomadas del cuerpo humano, ¿verdad? Para dar a entender algo de la esencia, del poder, de la majestuosidad de Dios. Los ojos del Señor recorren la tierra. Usted se imagina dos ojos moviéndose por todas las naciones de la tierra. Es simplemente una expresión, una forma de decir que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe y lo conoce todo, ¿verdad? El que Dios hablara cara a cara con Moisés es simplemente, repito, una expresión del hecho de que había una transparencia, había una comunicación tan directa, Dios con Moisés, Moisés con Dios, que no había visión, no había intermediario, no había profeta, era el uno con el otro. Pero más adelante, cuando dice que la gloria del Señor pasaría por delante de Moisés y que le taparía con su mano, es simplemente una expresión, se llama un antropomorfismo, es el lenguaje humano aplicado a una historia divina, a una historia de la palabra de Dios, para dar a entender conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con aspectos físicos. Dios no tiene aspectos físicos. Para mí el mejor libro que he leído a lo largo de mi vida, que explica muy bien esas palabras del hebreo, esos antropomorfismos, y que las explica muy bien, sin lugar a dudas, es el libro del Rambán, el libro de Moisés Maimónides, el Moreh Nebuchim, o Guía de los Perplejos, donde al final del libro hay una lista enorme de expresiones como ojos, mano, espalda, pies, etcétera, que explica qué es lo que significa realmente esa palabra. Pero repito, no se imaginen a Dios, porque es un disparate con cara, con espalda, con manos, con ojos, con pies, porque Dios no tiene figura humana. Si tuviera figura humana, sería medible. Sabríamos cuánto mide, cuánto pesa. No podría estar en dos sitios al mismo tiempo. Por lo tanto, sería una contradicción. Así es que son simplemente expresiones humanas para entender conceptos profundos, divinos, de una historia que no tiene nada que ver con cosas físicas, sino con la transparencia y con la maravillosa experiencia de poder hablar con Dios cara a cara, lo que significa directamente, sin necesidad de que nadie medie entre los dos. ¿Me explico? Nosotros hoy en día tenemos esa misma libertad. Podemos hablar con Dios cara a cara. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, y por lo tanto no necesitamos mediadores. Es una barbaridad decir que yo, para hablar con mi Padre, necesite un intermediario, un mediador o varios. No hay confianza, no hay libertad entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre para hablar abiertamente cuantas veces queramos. Así como Moisés no necesitaba de intermediarios, sino que hablaba directamente con Dios, hoy en día en el Nuevo Testamento los hijos e hijas de Dios podemos hablar directamente con nuestro Dios cuando queramos, sin necesidad de ir a un santo, a una virgen, a esta persona, a la otra persona para que esté intercediendo por nosotros delante de Dios, sino que hablamos cara a cara. ¿Significa que yo veo la cara de Dios? No, simplemente digo que tengo libertad para expresarme, para hablar con mi Dios, con mi Padre, con mi Señor, cuantas veces quiera y donde quiera. Son simplemente, repito, expresiones. Bien. Cuando en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, la Biblia nos habla de que el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra, eso fue algo que ocurrió, como ya hemos explicado en otros programas, durante los 3 días de su sepultura. Algo que ocurrió una vez y para siempre. Él tuvo que descender, se produjo, digamos, una especie de traslado de aquellos que estaban esperando al Mesías, y fue algo que los ojos no vieron. Tenemos muy pocos detalles sobre ese traslado o sobre esa visita de Cristo a las partes más profundas de la tierra. Y repito, es algo que no nos debe de quitar el sueño. Es algo que no nos tiene que perturbar.
porque lo importante no es lo que Él hizo en esos 3 días de muerto, cuando estuvo sepultado. Lo importante es lo que Él hizo en la cruz por nosotros, dando su vida, y lo que ocurrió al tercer día cuando resucitó de la muerte. Y vuelvo a decir lo que dije el otro día: nunca vamos a poder entender todo lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios es perfecta, y nosotros, seres imperfectos, no vamos a poder tener nunca, jamás, todo el conocimiento para poder entender todas las cosas. Lógicamente, hay algunos que tienen más conocimiento, más sabiduría que otros, pero no nos preocupemos si no podemos entender todo lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan profunda, es tan maravillosa, que es imposible que podamos entender todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero lo principal, lo esencial, sí podemos y sí debemos entenderlo. Permítame que les lea otra pregunta que acabo de recibir, que la tengo por aquí. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿1 o 2? Porque se habla del pueblo de Israel y se habla de la iglesia. Pero eso no significa que Dios tenga 2 pueblos. Dios tiene un solo pueblo. La Biblia dice que de ambos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Dios lo escogió como un instrumento para que naciera el Mesías y para que a través de ese pueblo nos llegara la revelación de la palabra de Dios. Pero Dios tiene un solo pueblo. Y Dios no le va a pedir el pasaporte a nadie cuando llegue a su presencia. No significa que porque usted tiene pasaporte israelí, ya automáticamente tiene la salvación ganada. ¿O es que acaso Cristo no murió por los judíos? Claro que murió por ellos también. No le quepa a usted la menor duda. Dios tiene un solo pueblo. Lo que pasa es que el plan de Dios para el pueblo de Israel es un tanto diferente al plan de Dios que Dios tiene para su iglesia. Para los que no formamos parte natural del pueblo de Israel. Aunque la Biblia dice que no solamente son judíos aquellos que nacieron en Israel. Probablemente seamos más judíos de lo que muchos se imaginan. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene un solo pueblo. No se compliquen la vida con eso. Toda persona judía, japonesa, latinoamericana, europea, anglosajona o del país que sea, forma parte del único pueblo lavado y comprado por la sangre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Por otra parte, alguien pregunta y dice: el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, ¿de quién habla? ¿O a quién se le habla? ¿A Israel o a los creyentes? Bueno, mi pregunta es: ¿los judíos que son creyentes, qué son? ¿Judíos, creyentes, cristianos, de la iglesia o de qué son? Veo que muchas veces se hace la gente un lío con todo esto, ¿no? Cuando un judío se convierte a Cristo, seguirá siendo judío toda la vida. ¿O no? ¿Usted deja de ser argentino cuando acepta a Cristo? ¿Usted deja de ser hondureño, guatemalteco, mexicano, norteamericano, español, japonés? Cuando se convierte, usted sigue manteniendo su misma nacionalidad. Usted no pierde la nacionalidad cuando el Señor Jesucristo le salva, aunque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Pero todos tenemos un pasaporte, una documentación. Todos hemos nacido en un país. ¿Y qué más da dónde hemos nacido? ¿Es acaso más importante haber nacido en Estados Unidos que haber nacido en Honduras o en Guatemala o en cualquier otro país? Todos somos iguales delante de Dios, ¿verdad? El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a 4 de sus discípulos después de haber oído que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces el Señor Jesucristo, respondiendo a la pregunta que le han hecho, repito, 4 de sus discípulos, pues Él le dice todo lo que va a ocurrir. Les profetiza, les habla de la destrucción del templo de Jerusalén, les habla acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y les da una profecía que en parte se ha cumplido y en parte falta, digamos, una parte por cumplirse. Pero el Señor le está hablando a todos. El Señor no solamente en Mateo 24 le está hablando a los judíos, nos está hablando también a nosotros. Porque si no nos está hablando a nosotros, ¿para qué queremos leer Mateo 24? Si es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Mateo 24 le habla a los creyentes. Porque los discípulos del Señor Jesucristo eran cristianos, o eran creyentes, eran mesiánicos, ¿qué eran?
¿Qué eran los discípulos del Señor Jesucristo? ¿No formaban parte de la iglesia? ¿No eran los primeros pastores de las iglesias en aquel tiempo? Por lo tanto, Mateo 24 es para todos nosotros. Y debemos de leer mucho, ¿eh? Aconsejo que lean mucho el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, junto con Lucas 21. Y ahí hay muchísima información muy buena, y van a ver que hay cosas que se han cumplido, efectivamente, pero hay otras muchas cosas que aún no se han cumplido, ¿de acuerdo? Pero le habla realmente a todos. Por otra parte, alguien pregunta y dice, yo asisto a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, pero se nos enseña muchas cosas acerca del enemigo más que de Dios. ¿Qué hago? ¿Debo seguir congregándome en esa iglesia? Bueno, yo dije en una ocasión que el objetivo principal de este tiempo, de este programa, era responder a preguntas bíblicas. Si usted tiene que seguir o no congregándose en esa iglesia, mi hermano, yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. No se lo digo a nadie, cuanto menos a usted que no lo conozco de nada. Si usted está en una congregación donde están todo el día hablando del enemigo, donde no se está enseñando una sana doctrina, donde Cristo no es el centro, usted tendrá que orar y pedirle sabiduría al Señor para saber si ese es el lugar donde usted debe congregarse solo o con su familia, o su tiempo ahí se ha terminado. Pero no voy a ser yo el que le vaya a decir, váyase de la iglesia, quédese en la iglesia. Eso no es algo que me corresponde a mí. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Si en esa iglesia están todo el día hablando del diablo y poco de Cristo, si no se enseña la palabra de Dios, si no sabe Dios lo que están enseñando, pues usted tendrá que tomar una decisión en oración delante del Señor acerca de lo que usted tiene que hacer. Pero yo no le voy a decir a nadie si tiene o no tiene que seguir en esa congregación. Ustedes son mayorcitos, tienen la palabra de Dios. Si sois cristianos, tenéis el Espíritu Santo. Oren al Señor y pídanle al Señor que les hable claramente, como le habla el Señor claramente a todo hijo de Dios que necesita ayuda y que necesita una orientación acerca de lo que tiene que hacer. Mientras yo estoy respondiendo a preguntas, como siempre digo, yo no respondo a preguntas que ustedes me están haciendo mientras estoy hablando. Así es que tendrá usted que esperarse hasta el final para responder a su pregunta. Y si no, como siempre digo, envíen sus preguntas al correo, porque por respeto y por amor a hermanos que han enviado preguntas a los correos, yo no voy a estar dejando de responder a esas preguntas por responderle a personas que en este momento me están haciendo una pregunta, ¿vale? Otra pregunta que me hacen es la siguiente. Yo tengo poco tiempo en el Evangelio y necesito saber, bueno, ya lo respondí antes, si el Espíritu Santo estará o no estará en la gran tribulación. Yo creo que sí. Yo creo que el Espíritu Santo va a estar siempre. El Espíritu Santo es Dios y Dios está en todas partes. Es omnipresente. Y por lo tanto, si Dios es omnipresente y Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo que estará. Ahora, si usted ha oído otra enseñanza, otra respuesta a su pregunta, pues bueno, no sé, pero yo creo que el Dios, que es uno, estará presente siempre en todas partes, con iglesia o sin iglesia, en gran tribulación o fuera de la gran tribulación. Yo creo que el Señor, por supuesto, siempre estará. Ahora, tengo por aquí otra pregunta y dice, yo soy católico, ¿necesito bautizarme de nuevo? Bueno, cuando a usted lo bautizaron siendo católico, usted no tomó, digamos, parte activa en ese acto tan importante como es el bautismo. Usted era muy pequeño, creo. Los que estuvimos en la Iglesia Católica nos bautizaron cuando éramos prácticamente bebés, cuando éramos niños. Yo no dije ni sí ni no, estoy a favor, estoy en contra. Allí me llevaron unas personas, mis padres, mis padrinos o quienes fueran, y allí ellos me bautizaron sin pedirme permiso a mí. Yo creo que el bautismo, según el Nuevo Testamento, la persona que se bautiza tiene que saber lo que está haciendo. No es por imposición, es por convicción. Así es que yo creo que si usted se bautizó siendo un niño pequeño y usted no estaba consciente de lo que estaba haciendo, yo creo que lo correcto, que lo bíblico sería que usted se preparara, que usted estudiara bien
Me imagino que en la iglesia en la que usted asiste le darán algún curso, alguna explicación sobre el tema del bautismo, y pienso que lo correcto sería que usted se bautizara ahora siendo adulto, sabiendo lo que está haciendo, sabiendo lo que se compromete, sabiendo lo que significa el bautismo, y no por tradición, no por imposición, sino porque voluntariamente usted ha decidido hacerlo, porque usted ha entendido el Evangelio, usted ha decidido seguir a Cristo, dejar atrás la antigua vida, y por lo tanto usted quiere ir en serio con el Señor. Mi consejo es que toda persona, católica o no católica, que fue bautizado de pequeño, debería volver a bautizarse siendo adulto. Creo que sería lo más lógico, ¿sí? Y tengo una pregunta más por aquí, y me preguntan acerca de personas que están todo el día viendo al enemigo por todas partes. ¿Es eso tener discernimiento espiritual? Bueno, si ver al diablo por todas partes significa tener discernimiento espiritual, yo tengo que tener menos discernimiento que un mosquito, porque yo más bien veo al Señor por todas partes. Yo no digo que el enemigo no se mueva. Yo nunca he enseñado ni jamás diré que el enemigo no es real y que no actúa y que no perturba y que no molesta. Yo no he dicho eso. Yo lo que sí he enseñado es que ojalá quiera el Señor que esos creyentes que están todo el día viendo demonios por todas partes tuvieran el mismo discernimiento espiritual para ver al Señor por todas partes. Porque yo creo que si queremos ver al Señor por todas partes, lo vamos a ver. Por lo tanto, para mí es un error que un creyente, que una persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, esté todo el santo día viendo demonios y viendo al diablo por todas partes, en vez de ver la grandeza y la majestad del Señor por todas partes, que eso es lo que tenemos que anunciar y eso es lo que realmente tenemos que anunciar. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que menos hablar del enemigo y vamos a hablar más del Señor, que vamos a ver la diferencia en todo cuando levantemos más en alto al Señor. Bueno, yo ya he respondido a las preguntas que había recibido para el día de hoy y ahora si veo alguna pregunta, ahora si veo alguna pregunta, las que escribieron anteriormente, pues lógicamente no las pude ver. Pero si hay alguna pregunta que yo veo que entra en este momento, pues por supuesto le responderé siempre y cuando sepa la respuesta. ¿De acuerdo, hermanos? Así que en cuanto entre la primera pregunta, yo respondo y terminaremos este tiempo, como cada día, orando, dándole gracias al Señor por este privilegio de poder aprender y estudiar juntos la palabra del Señor. Hay 2 libros de venta en Amazon. Bueno, yo he publicado 2 libros. Uno es el de hermenéutica y otro es un libro que tiene 2 temas dentro, que es homilética y hermenéutica. Son los 2 únicos libros que de momento he publicado. Oremos por México. Sí, me han informado hoy de que por lo visto ha habido un terremoto en México y ahora estoy viendo que por lo visto ha habido un sismo de magnitud bastante grande y que hay peligro de tsunami. Estaremos orando antes de terminar este tiempo por los hermanos de México, por supuesto. ¿Se sabe quiénes eran? Primera de Reyes, entran tan rápido las preguntas. Vamos a tener que apuntarlas para darle respuesta en el día de mañana. Los sacrificados a los ídolos. Hoy en día eso no existe. Eso era una práctica que existía en los tiempos remotos. No se preocupen por el tema de los sacrificados a los ídolos, porque eso no tiene nada que ver con nuestro contexto cultural, con esta idiosincrasia, probablemente en otras culturas, en otros continentes, pero nosotros no tenemos que tener miedo del tema de los sacrificados a los ídolos, porque le digo sinceramente, cuando oramos y pedimos la bendición del Señor, pues el Señor bendice y santifica los alimentos, por lo tanto no tenemos que tener ningún temor, sino al contrario, ser agradecidos por la comida que Dios pone delante de nosotros para poder suplir nuestras necesidades. Vamos a orar en esta tarde, mis queridos hermanos. Oramos por nuestro querido país de México, para que Dios guarde a nuestros hermanos y que Dios proteja en este terremoto tremendo. Me imagino que ahora veremos algunas noticias en televisión dentro de un rato. Por favor, manténganos informados acerca de cómo están las cosas por allá. Pero vamos a orar en este momento. Pido a todos los hermanos que nos unamos y que oremos por la situación en México, este terremoto que ha habido, creo que en el día de hoy, si no me equivoco. Oramos al Señor. Padre Celestial, nos unimos en este momento a favor de nuestros hermanos y de tu pueblo en México,
para que tú pongas tu preciosa y poderosa mano, Señor, y ayudes a tu pueblo, ayudes a ese país, Señor, y cuídalo, Señor, en este momento de ese terremoto tremendo, y guarda, Señor, guarda a tu amada iglesia en la palma de tu mano y protege a tus siervos, bendice a tu amada iglesia, Señor, y cuida de nuestros hermanos allí en México, Señor. Los bendecimos desde aquí, oramos por sus vidas,